Bien, te voy a hablar de las radiografías. Las radiografías son un estudio muy valioso y lo he usado muchísimas veces con mis pacientes. Sin duda es una gran herramienta diagnóstica, pero reitero que es un paradiagnóstico. Contrario a lo que muchos quiroprácticos dicen, que no puedes ajustar a un paciente si no sacas forzosamente radiografías, aquí en la nueva quiropráctica yo te voy a decir lo siguiente. Primero tienes que hacer una muy buena historia clínica, una muy buena exploración del paciente de carne y hueso, ¿sí? Y tener habilidades palpatorias altamente desarrolladas, ¿sí? Y además habilidades cognitivas y conocimientos. Es decir, no puedes depender demasiado de las radiografías. ¿Por qué? Porque las radiografías solamente te van a dar de 5 a 10% de datos. Si acaso te dan 10% de datos. Es muy raro que una radiografía, sea cual fuere, te dé 10% de datos, ¿sí? Generalmente te pueden dar entre un 5 o 6%. ¿Ok? Entonces la radiografía no puede ser el diagnóstico o la metodología diagnóstica central. Debe ser un paradiagnóstico. Un paradiagnóstico es que es algo complementario que te va a ayudar a comprender la metodología del diagnóstico central, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro algo sospechoso en mi paciente, algún foco rojo o bandera roja o bandera amarilla, no dudo en absoluto en sugerirle tal o cual radiografía, ¿sí? Si veo que ahí pudiera haber una bandera roja o una bandera amarilla. ¿Qué es una bandera roja? Una situación clínica de peligro, de decir no metas mano aquí, ¿sí? ¿Y qué es una bandera amarilla? Es una situación de peligro, pero no un peligro extremo donde puedes meter mano, puedes intervenir manualmente siempre y cuando lo hagas con ciertas precauciones, ¿ok? Esa sería una bandera amarilla. Una bandera verde es puedes meter mano sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuando yo sospecho una bandera roja o amarilla, sin duda mando un estudio radiográfico. Pero los estudios radiográficos no siempre te van a arrojar lo que realmente tiene el paciente. Te voy a poner un caso clínico, porque es por eso importante el estudio de la nosología. Este caso clínico se refiere a un varón de unos 29 años, ¿sí? Este varón practicó box y practicó otros deportes de contacto durante un espacio de 1 año y medio nada más. Entonces acudió a la zona de Polanco en la Ciudad de México, que es una zona de alta plusvalía, y ahí recibió ciertos tipos de terapias de unos italianos que las terapias le costaron arriba de 60,000 pesos mexicanos. Son terapias muy costosas. Este varón no tuvo resultados. Después acudió con un quiropráctico de Polanco que le sacó radiografías de columna y pelvis completas, AP y lateral de columna completa. Le sacó unas radiografías especiales de Atlas porque este varón tenía un tortícolis, es decir, el cuello torcido hacia la derecha. Entonces estuvo asistiendo con el quiropráctico durante más de 2 años. Iba 3 veces por semana. Gastó una fortuna también con el quiropráctico. No le resultó, él seguía de mal en peor. Entonces acudió con unos fisioterapeutas que más o menos le ayudaron. Le dieron masaje, le dieron electroestimulación, ultrasonido, compresas, etcétera, y algunos ejercicios, pero el varón seguía mal y no. Entonces, como nadie le ayudó, finalmente acudió con un cirujano y el cirujano le llevó a cabo una cirugía en la zona lumbar, y la cirugía pues no le salió nada barata, le salió casi en 300,000 pesos, ¿no? Entonces, después de haber gastado más de 500,000 pesos, este varón, este paciente de 29 años, llega con un servidor
y llegó porque una trabajadora doméstica le dijo, vaya con el quiropráctico Roberto Ruiz, aquí está su tarjeta, vaya con él le va a ayudar. Así le dijo la señora. Esta señora nunca había sido mi paciente, pero había sabido de otros casos clínicos de éxito en mi consultorio. Entonces este paciente fue conmigo y bueno, le tuve que dar literalmente aproximadamente 30 sesiones. Le tuve que quitar lo que le hicieron los italianos, lo que le hizo el quiropráctico en Polanco, lo que le hicieron malos fisioterapeutas y muchas otras terapias, y aparte todo lo que traía, ¿sí? Entonces lo veía yo 3 veces por semana y me costó mucho trabajo, pero finalmente él progresó. Sin embargo, el tortícolis persistía. Él no nada más tenía el tortícolis, tenía inicios de un hombro congelado derecho, además tenía una lumbalgia espantosa, con muchos síndromes miofaciales en la fascia toracolumbar, distorsión pélvica funcional, síndrome de acortamiento de una pierna, y en fin, tenía ya muchos problemas en la zona lumbar y toracolumbar, lumbosacra, pélvica y toracolumbar. Sin embargo, después de 30 sesiones la tortícolis persistía y entonces volví a revisar su historia clínica, lo volví a revisar y no sabía yo por qué persistía la tortícolis. Volví a revisar las radiografías que el quiropráctico de Polanco le había sacado, pero las radiografías no me daban casi ningún dato. Casi no se podía deducir nada de las radiografías. Entonces me puse a estudiar de nuevo libros de Upper Cervical, de cervicales altas, para llevarle a cabo otras radiografías especiales de Atlas y Axis, porque probablemente traía un problema en Atlas y Axis que yo no había identificado después de 30 sesiones. Eso era un caso extraordinario, nunca antes me había llegado un caso así. Pero de todas las revisiones que le hice y de todas las veces que el paciente me dijo qué le había pasado en su historia clínica, jamás él me contó, ni yo me había dado cuenta que, o sea, él ya me había contado en la historia clínica que se había fracturado la clavícula derecha. Se la fracturó porque tuvo un accidente de motocicleta. Entonces, lo que no me contó es que le pusieron varios tornillos en la clavícula. El ortopedista le puso varios tornillos. Entonces revisé toda la ferretería que tenía en la clavícula. Esa fractura había sido ya hace aproximadamente 10 años. Entonces revisé la clavícula y me di cuenta que el cirujano ortopedista tomó el pectoral mayor y lo traslapó en la clavícula, y de este lado el trapecio superior los traslapó así en la clavícula. Entonces por eso el varón siempre estaba así, porque tenía los músculos traslapados. Entonces le comenté, tienes que ir ya sea con el mismo o con otro ortopedista, para ver si te pueden quitar, si es posible quitarte todos los tornillos y la ferretería que ahí te pusieron, y a ver qué posibilidad habría de retornar los músculos a su posición original. No sé si eso sea posible. Platícalo con el ortopedista, porque este tortícolis nada tiene que ver con las primeras cervicales, sino con tu clavícula. Entonces le hicieron la cirugía, le quitaron, nada más con quitarle los tornillos, este paciente dejó de tener la tortícolis. ¿Ok? Entonces, observa, este caso clínico, me puedo pasar todo el mes hablando de casos similares, indican que las radiografías no siempre te dicen lo que tiene el paciente. Pues siempre es preferente checar al paciente de carne y hueso, y esto va a ser un paradiagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico complementario, pero no debe ser nunca el diagnóstico central. ¿Ok? Entonces, también si tienes estos tipos de dispositivos, por ejemplo, hace un siglo se usaba el quirómetro con una especie de
galvanización. Se llegó a usar también el nervoscopio, ¿sí? Todos estos instrumentos, el dermatermógrafo. B.J. Palmer en su clínica usó otros dispositivos donde incluso se trataba de captar la acción, la actividad nerviosa básicamente en todo el esqueleto o en la columna vertebral. De hecho, muchas de las técnicas de upper cervical de B.J. Palmer se desarrollaron por este tipo de dispositivos, porque cuando los pasaban por toda la columna vertebral se daban cuenta, sobre todo por ejemplo el quirómetro, se daban cuenta, el quirómetro y otros dispositivos de hace un siglo se daban cuenta que había mucha actividad en las zonas de cervicales superiores, pero también se debe a otros factores filosóficos o más bien teosóficos de por qué se desarrollaron las técnicas de upper cervical originalmente. Algunos quiroprácticos también utilizan el Inside Subluxation Station, que es el famoso escáner de columna vertebral. Esto lo usan mucho en Canadá, en Estados Unidos. Sin embargo, como es una termografía de superficie, también te da falsos positivos y falsos negativos. Yo la utilicé por 2 años y preferí ya no usarla porque no es muy confiable. Llegaba una paciente endomorfa, es decir, obesa, y marcaba todas negras. Y llegaba una paciente ectomorfa, es decir, delgada, y marcaba todas blancas. Entonces eso no es posible. Y el aparato estaba nuevo, recién calibrado, no podía estar fallando. Entonces da muchos falsos positivos y falsos negativos. Lo mismo sucede con el nervoscopio, que se utiliza mucho en la técnica Gonstead. Por eso Clarence Gonstead afirmaba que los hallazgos del nervoscopio, la radiografía, se debían mezclar o combinar o complementar con la palpación estática y dinámica, ¿sí? Entonces, aunque estos dispositivos pudieran en un dado caso ser útiles, no te van a dar el signo patognomónico para encontrar la subluxación vertebral o la lesión manipulable o el bloqueo vertebral o la disfunción somática o el desarrollo intervertebral menor, como le llamaba Robert Main, el ortopedista francés. Por eso se enfatiza la palpación, porque la palpación sí te da el signo patognomónico. ¿Qué es patognomónico? Que no hay duda, ¿sí? No hay de que una paciente obesa me salieron todas negras y una paciente delgada me salieron todas blancas. Aquí no hay duda porque la palpación te ayuda a identificar claramente los problemas musculoesqueléticos y de columna vertebral, ¿sí? Entonces, por eso es importante diagnosticar a través de la palpación. Pero el curso de nosología que voy a impartir no necesariamente ahorita te va a hablar de palpación. Eso lo vamos a ver ya después, con más detalle. Lo que vamos a ver en el curso de nosología es, en general, cuáles son las ramas de la nosología, ¿sí? Nosografía, nosotaxia, ¿sí? Nosognóstica. ¿Qué significa cada una de las ramas de la nosografía? Y de ahí se deriva precisamente la semiología, ¿sí? Y como parte de la nosognóstica, el diagnóstico. Entonces, de esto te voy a hablar precisamente en el curso de nosología en nueva quiropráctica, porque lo primero que tenemos que enseñarlos a hacer los quiroprácticos es a ser buenos clínicos, y no podemos ser buenos clínicos si no sabemos diagnosticar, y no podemos diagnosticar si no sabemos los fundamentos de la nosología. Estaremos nada más haciendo castillos en el aire, o estaremos inventando diagnósticos que no existen, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante asistir a este curso de nosología. No te lo pierdas, ¿sí? No te lo pierdas, va a estar muy, muy valioso. Y estamos aquí muy cerca de Santa Fe, donde se va a llevar a cabo a 5 minutos del Tecnológico de Monterrey de Santa Fe. Entonces, no te lo pierdas porque
realmente te va a ayudar mucho a que seas una quiropráctica, un quiropráctico que realmente sepa diagnosticar, ¿sí? Y si sabes diagnosticar, vas a poder dar tratamientos muy precisos y muy efectivos, muy eficaces, muy exitosos, ¿ok? No te pierdas entonces el curso.